Bienvenidos a otro Tips Jurídico aquí en Lex Colombia Abogados. Pero esta vez vamos a hablar de un tema que es la continuación del video que les dejé hace poco cuando hablamos de cómo se fijan una cuota de alimentos a favor de un menor. Pues bueno, yo quiero comentarles que primero que todo, cuando la persona que está obligada a dar alimentos y se comprometió mediante ese documento que vamos a establecer cuáles son, ha incumplido o viene incumpliendo o nunca ha cumplido, es sujeto de que se le puede iniciar un proceso ejecutivo de alimentos. Pero acá en Lex Colombia Abogados te vamos a enseñar cómo lo hacemos nosotros, cómo la ley nos da esos parámetros para poder ejecutar a esa persona que está adeudando ese alimento. Y sobre todo, si te quedas hasta el final de este video, te vas a dar cuenta cómo manejamos este tipo de procesos y vas a aprender mucho. Entonces, ¿qué sucede? Primero tendremos que entrar a determinar cuál es el título ejecutivo. ¿Eso qué quiere decir? Mediante qué documento se obligó, se acordó o voluntariamente ofreció una cuota de alimentos. Puede ser mediante una sentencia de un juez, mediante una conciliación en cualquier centro de conciliación a nivel nacional, ICBF, comisaría de familia, mediante una escritura pública. Bien, y otros documentos que la ley pues también permite, pero normalmente estos son los más usuales que llegan a nuestro centro jurídico y nuestra firma de abogados. Entonces, cuando entramos a determinar cuál es inicialmente esa deuda, desde cuándo esa persona dejó de pagar, ahí vamos a entrar a revisar la fecha exacta, si está adeudando alimentos, en qué categoría, si cumplió con las mudas de ropa, si cumplió con la cuota de alimentos, si cumplió con los gastos de educación y si sobre todo cumplió con aquellos gastos de que la EPS no cubre. Entonces, lo primero que vamos a entrar a revisar es qué se acordó en esa cuota de alimentos para que se pueda cobrar. Ya entramos a revisar, manejamos un Excel acá, las cuotas de alimentos determinadas desde, por ejemplo, el año 2020 que se acordó la cuota. Si a la fecha nunca ha cumplido, pues se le va a cobrar todo lo que anteriormente mencionamos. ¿Qué sucede? Una vez radicamos esta demanda ante el juez de familia, ¿vale? No sabemos cuál, eso va a una oficina de reparto, tendrá sus excepciones. El juez revisará esta demanda. Nosotros desde la erradicación de la demanda solicitamos unas medidas cautelares. ¿Esto qué quiere decir? Podemos embargar. Si la persona es empleada, podemos embargar el salario hasta el 50% del salario. Segundo, podemos embargar bienes inmuebles como casas, lotes, apartamentos, o podemos embargar vehículos, cuentas de ahorros, o si la persona también es prestadora de servicios en alguna entidad y tiene un contrato, podemos embargar esos honorarios. También hay otro tipo de medidas cautelares como impedir la salida del país, la inscripción en el REDAN, los reportes ante centrales de riesgo. Entonces, estas son las medidas cautelares que habitualmente solicitamos ante un juez. Cuando el juez libra mandamiento de pago, es decir, le dice, Chucho, venga, aquí Juanita está diciendo que usted le debe determinada suma de dinero. Una vez elaboran los oficios de embargo y de medidas cautelares y son aplicadas, practicadas, se dice legalmente, vamos a notificarlo. ¿Cómo lo podemos notificar? Correo certificado, X empresa que se encuentra escrita al Ministerio de Telecomunicaciones o por correo electrónico si tenemos la certeza de cuál es el correo electrónico y no vamos a tener que cometer ningún error. La ley le otorga generalmente 10 días para que conteste a la demanda. Una vez contestada la demanda, eh, col colocará sus excepciones, dirá que pagó, no pagó, pagó parcialmente y posteriormente nos iremos a una audiencia de conciliación dentro del juzgado. Ahí que vamos a determinar si pagó o no pagó, si le embargaron el salario, una cuenta o que viene sin embargado, vamos a revisar para poder ir a conciliar.
Entonces, en esta conciliación, ¿qué va a suceder? Vamos a primero revisar en el juzgado si hay algunos dineros ya embargados. Si hay dineros embargados, pues es más fácil llegar a conciliar, porque ya hay un dinero depositado, nos ponemos de acuerdo para que le entreguen el saldo del dinero o cómo puede esta persona entrar a pagar este dinero. Entonces, así lo manejamos en el ex Colombia Abogados. ¿Qué sucede? Y es algo que en la práctica se ve mucho. Normalmente yo le digo a los clientes que si tiene el juzgado un dinero importante retenido, un ejemplo, se le deuda a la señora 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, o hay cuotas o hay deudas de alimentos mucho más grandes. ¿Qué sucede? Si adeuda 30 millones de pesos, pero si al señor del salario le han embargado prácticamente ya 20 millones de pesos, ¿qué va a suceder ahí? Entonces, es algo que yo digo a los clientes. Lo mejor es conciliar para que inmediatamente el juzgador ordene la entrega de los 20 millones de pesos y los otros 10 millones el señor va a seguir embargado. ¿Por qué? Porque si hay algo muy puntual, y esto es lo que le explico a los clientes una y mil veces. Si, si el señor le gana 2 millones de pesos mensuales y se le están descontando 1 millón, pero la cuota de alimentos es de 500.000 pesos, pues el señor va a tener 500.000 pesos de embargo adicional para que vaya abonando a la deuda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se aplican las medidas cautelares de embargo del salario, ¿qué le decimos al juez? Juez, por favor, fracciónelo, fraccione el título, retenga los 500 mensuales que les están descontando el señor. Entonces, si le están reteniendo, algo muy claro. Si le retienen al señor 1 millón de pesos, 500 va a ser guardado en el juzgado por efecto del embargo y los otros 500 se le tendrán que entregar para que esa persona no aumente la deuda y la persona que pues beneficiaria de los alimentos siga recibiendo su cuota de alimentos sin ningún perjuicio y no se le vaya a causar mayor. Entonces, de esa manera le solicitamos al juez el fraccionamiento. Una vez terminado de pagar la totalidad de la deuda, le pedimos al juez que termine ese proceso y que lo archive y levante todas las medidas cautelares, también con el compromiso de la persona que debe los alimentos, que pues no se vuelva a sustraer injustificadamente de este pago. Pero si no hay conciliación, nos iríamos a que el juez libre un auto de seguir adelante con la ejecución. Es decir, oiga, Juan, usted efectivamente sí debe ese dinero, por tal motivo se va para los juzgados de ejecución de sentencias en asuntos de familia y es donde allí pues sí es un poquito más dispendioso porque ya hay que liquidar el crédito, decirle al otro juez para que conozca nuevamente el proceso, dónde quedó y le va a decir, el señor debe X suma de dinero más los intereses, que finalmente los intereses son muy pequeños, es el 6 efectivo anual de conformidad con nuestro Código Civil, se le aplican, se liquida y el juez lo que va a hacer es entregar posteriormente el dinero, digamos que van a pasar algunos meses, se le entrega este dinero y el señor mes a mes se le irán descontando para que cubra la obligación y para que cubra lo adeudado. Entonces, si conoces a alguien que en ese momento le adeuda en la cuota de alimentos, no sabe qué hacer, pues aquí en Lex Colombia Abogados le solucionamos, le brindamos el acompañamiento para que pueda hacer exigible esos dineros y no generen perjuicios